Historias algo humanas de ayer y hoy presentan Historias algo humanas de ayer y hoy. 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 Salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, pero nosotros... Mauricio Castro, docente y licenciado en Ciencias de la Comunicación, nos visita una vez más en el piso de FM La Tribu, al aire de Algo con R, para hacer una nueva columna Historias algo humanas de ayer y de hoy sobre argentinidad. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Como, bien, sacando lo malo, bien. Saquemos esa cortina, por favor, esta infamia. ¿De dónde vienen los argentinos, che? Sí, bueno, es un poco una representación demasiado explícita, pornográfica, de ese intento de Argentina blanca, europea, desplebellizada, no popular, sin resistencias, que tantas campañas tuvo, ¿no? Y de eso era la idea para hablar un poco. Bien, se me viene a la cabeza Sarmiento, sí. Se me viene a la cabeza Alberto Fernández también. Claro, que encima se lo atribuyó a Octavio Paz. Digo, la pateó. Estás en México hablando frente a gente de México y le decís que esa frase, que es de Lito Nevia, la dijo el más grande poeta de México. Bueno, todo está mal ahí. Y como en definitiva un poco es esto, ¿no? La posverdad, decir algo y que quede. Eso es un poco lo del, claro, decía Sarmiento con Civilización y Barbarie. También un símbolo de esas tensiones que ya venían históricamente un poco en lo que es federales y unitarios. Recordamos ahí un poco esas batallas de la guerra civil, de las provincias, Buenos Aires, y me parecía que un capítulo ahí donde arranca algo de esta lucha de la chetada es el asesinato del Chacho Peñalosa, ¿no? Ese sujeto que ya con solo ser nombrado ya parece que sos su amigo, porque imposible decir el Chacho Peñalosa y ya suena a qué tipazo, ¿no? Ese caudillo riojano que estaba tan vinculado, sí, con el gaucho matrero, con toda la incluso indígenas, así llamados por aquellos tiempos, que se levanta contra Mitre, liberal unitario, que planteaba justamente como correr a cualquier tipo de independencia de las provincias, y eso también era el proyecto de la oligarquía liberal. Claro. En ese levantamiento, bueno, cuando Chacho Peñalosa es derrotado y apresado, le cortan la cabeza, que va a ser clavada en una lanza en la plaza. A la esposa de Peñalosa le obligan a limpiar la sangre de la plaza encadenada. Incluso una oreja de Peñalosa va a ser puesta en las reuniones de la élite de San Juan para que esté obligado a escuchar. Todo esto a lo que Mitre hizo la venia, ¿no? Un ensañamiento zarpado. Totalmente. Ese desprecio a quien era un poco un referente de eso que era la plebe, lo plebeyo, lo popular, considerado la barbarie, claro, por la casta. Por la casta, vamos a decir, era la oligarquía liberal. Y el proyecto del liberalismo tuvo esa característica siempre en su origen en la Argentina, fundar el mercado desde el Estado, pero además que quede bien en manos de un poder concentrado entre Buenos Aires y su alianza. Inglaterra va a tener mucha presencia en todo eso, ¿no? Un momento muy importante es también el de la Guerra del Paraguay. Va a ser donde los mandan al frente a los negros, a los gauchos.
Y la guerra del Paraguay, mientras escuchamos de fondo a José Layalde, ¿no? Ahí dando sus también herencias para un hijo gaucho. En la guerra del Paraguay, que hay como toda un interrogante sobre qué tanta injerencia de Inglaterra, pero sí que fue muy bien utilizado como estrategia. Pensemos que Paraguay era el único país de la región que, con políticas proteccionistas, ¿no?, de la mano de Solano López, era el único país que no tenía deuda con Inglaterra. El único aliado ahí que tenía era Uruguay, por el cual tenía salida por el río, y tenía su propia industria, su ferrocarril, su industria de guerra, Paraguay, y mostraba un desarrollo muy pronunciado para esa época en industria. Y sin deberle nada a nadie. Sin deberle nada. Claro, construía sus barcos incluso. En cambio, Brasil y Argentina estaban bajo gobierno liberal, que van a ser los que se alían con el Partido Colorado de Uruguay, que le hace un golpe de estado al Partido Blanco, para un poco dejar taponado a Paraguay en esa salida por el río. Y ante esto, Solano López le declara entonces va a asistir, intentar reponer a los colorados, que eran al Partido Blanco, contra los colorados, que eran clara mayoría en Uruguay, pero a eso la idea era justamente como Brasil ahí va a entrar para derrotar a Paraguay. Entonces Solano López le pide a Mitre pasar a través de la Argentina, y Mitre se lo niega. Entonces le declara también la guerra a la Argentina, y ahí se da lo que luego va a ser llamada la guerra, la triple infamia, ¿no? Esa triple alianza de Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que lejos de ser solo una guerra, termina siendo un sometimiento contra la soberanía del país y un genocidio, ¿no? De hombres, mujeres, niños. Ya no sé. Sí. En eso también va a estar, por ejemplo, López Jordán va a ser uno de los que se levanta contra Urquiza, el otro federal, por dentro del federalismo. No apoyaban esa guerra del Paraguay. Y Urquiza convoca entonces a fuerzas del federalismo a que vayan a la guerra del Paraguay, y ellos creían, entonces ahí sí se convoca a gauchos, negros, que creían que iban a defender al Paraguay. Y cuando se enteran que iban al exterminio contra los paraguayos, hay una deserción masiva. Mira. Y ese va a ser está el Palacio San José, ¿no?, para visitar en Entre Ríos de Urquiza, que sí, recordamos, había vencido a Rosas. Y López Jordán es quien va a hacer el levantamiento contra Urquiza, considerando una traición listo, este es el fin del federalismo, de los federales. Y lo que eran los unitarios son los liberales. Y López Jordán luego, ¿no?, por Sarmiento asesinado. Pero acá, ¿qué pasa? Y por esto lo del gaucho, el gauchaje, ¿no? El gauchaje queda entonces bajo esta imagen de la barbarie. El triunfante liberalismo lo pone de ese lado. Y hay una campaña fuertísima de parte de Sarmiento desde la escuela, desde los diarios. Pensemos que Mitre, con la guerra del Paraguay, empieza a clausurar a todos los diarios, periódicos que estaban en su contra, que le eran críticos. Ya existía La Nación para eso. Y ahí entonces. sí, ahí, La Nación es la que cobra el poder que cobra. Ahí va. Entonces, con lo que estaba en las escuelas, con mandarlos al frente de batalla a los negros, a los gauchos, primera línea, con esa persecución directa, como esto que se le hizo al Chacho Peñalosa. También Jordán va a ser luego asesinado. Primero se va al exilio, luego vuelve en la presidencia de Juárez Selman y es asesinado, ¿no? Pero en ese cuadro, Mitre, incluso, que luego se va a levantar contra Avellaneda cuando pierde la presidencia, dice, me hicieron fraude, que el fraude era la corriente. Esta cosa, ¿no?, de todo el tiempo está pensando que los demás hacen lo que vos hiciste todo el tiempo también. Se levanta, y armando montoneras, Mitre, va a ser rápidamente derrotado por ese ejército que nadie como él contribuyó a formar, por la guerra del Paraguay. Eso es la unificación del territorio y la aparición del ejército como principal actor en el futuro de la política argentina.
Cuando rápidamente es derrotada estas montoneras, estos grupos que arma Mitre por Avellaneda, por el Ejército Nacional, para nada le propinaron el modo de trato que él propinaba a los que él derrotaba cuando se levantaban contra él, ¿no? Rápidamente le dijeron, bueno, listo, no pasó nada, volvió a participar de la política, Mitre. El gran escritor de la historia argentina, también es el primer historiador, ¿no? Que va a escribir esa historia blanca, no plebeya, no gaucha, que viene de Europa, que viene de los barcos, que tiene costumbres afrancesadas. Y cuando se da todo ese triunfo desde el Estado, lo curioso es que uno que había apoyado a los federales, que había apoyado el levantamiento de López Jordán, es José Hernández. Mira. José Hernández, el escritor del Martín Fierro, con todo este panorama de clausurar a los medios de comunicación, perseguir a los opositores que tenía el liberalismo, no le dan lugar en ningún medio a José Hernández, que era periodista, y entonces desde ahí escribe el Martín Fierro, no porque tuviese especial cariño por los gauchos, sino que un poco su propia, me permito hacer un psicologicismo. A ver. Un poco un psicologismo. La teoría. Claro, que su propia frustración es la que está escribiendo en la imagen del gaucho que fue absolutamente despojado de sus bienes, enviado a la guerra engañado, perseguido, tratado como la barbarie, claro, invisibilizado, su forma de hablar. Y en la época, la cultura letrada tenía una tirada de algunas centenas de libros. El Martín Fierro va a salir en folletín, en formato de tiradas de folletín, decenas de miles. Gente que no sabía leer. Que claro, seguramente se sentía identificada, como le decía más razón, o lo veía más lógico que este argentino retratado que todo lo que contaba el resto de la historia o el resto de los medios. Totalmente, y además escrito en su propia modalidad, ¿no? En su jerga. Claro. La gauchesca entonces ahí es un poco la resistencia del Martín Fierro contra ese racismo de esa hegemonía liberal, que ese consumo de los criollos pobres, decía, como no sabiendo quizás muchos leer, se lo leía colectivamente, se recordaban esos cantos de la gauchesca que empiezan a ser reproducidos, ¿no? Como aquí me pongo a cantar al compadre de la vihuela. Y se viralizó, digamos. Claro, entonces esas élites lograron monopolizar el aparato del Estado, desde la escuela narrar una historia blanca, pero la gauchesca les resistió esa hegemonía cultural, ¿no? Y después incluso ya en el Martín Fierro II, el José Hernández, ¿no? La vuelta de Martín Fierro unos años después, pensamos que el primero es de 1872, ya la vuelta lo vemos un Martín Fierro bastante más blancuzco también, como largo capítulo. Pensemos que el primer Martín Fierro se defiende de la policía con su faca, claro. Y el segundo, bueno, se va con los indios, donde se encuentra mucho más a gusto, y el segundo en cambio arranca toda una larga perorata de qué malvividos que son estos indios. Luego ya mucho más para acá, ¿no? Para ir cerrando, pensemos incluso en el censo de 1895, consideran no importante contabilizar a habitantes no blancos, porque definen que ya no importan en un censo, ¿no? Y para el 1915, por ejemplo, también José Ingenieros decía que había quedado atrás esa Argentina gaucha. Sin embargo, va a hacer esa imagen del gaucho desde una visión, una narrativa revisionista del pasado, luego donde una cierta derecha también la pone muy cercana al fascismo, nazismo. Recordamos el acto del Luna Park en 1938, ¿no? De los nazis, el acto nazi más grande hecho fuera del partido nazi, tremendo. Aquí en el Luna Park. En este rechazo de lo foráneo, este hipernacionalismo también que tienen, el gaucho ahí aparece como una figura de resistente a lo extranjero, el local bravo,
Y esa es un poco la imagen del Día de la Tradición, que en 1943 el gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco, con Martínez Zuviría como ministro de Educación, ponen como figura. Mientras que también por esos años, en cambio también estaba, bueno, desde los anarquistas que llegaban de Europa, encontraban en esa figura, en cambio, una mirada mucho más de izquierda del gaucho, al héroe rebelde, al antioligárquico, que está más cerca del indio comunitario, eso, algo de esa lectura del Martín Fierro hacían, en contra de esa pieza del nacionalismo anclado en tradiciones locales. Pero era mucha la población en ese momento, incluso de afroporteños, que tenían periódicos, que tenían sus propias organizaciones, asociaciones, que se debatían si esto convenía como, bueno, dejar sus rituales atrás para un poco fundirse en algo que era lo dominante del momento. Lo dominante del momento. Bueno, algo que se repite, ¿no? Como todo en la historia también, pero bueno, bien traída esa reivindicación al gaucho y a nuestra identidad, sobre todo, sí, Mauri. Total, porque un poco la cosa es que la historia no es pasado, más bien es espejo. Excelente, con eso podemos dar cierre a una nueva historia de algo humana de ayer y de hoy. Gracias, Mau, por acercarte una vez más. Le recordamos a la gente que también, además de nuestro canal de YouTube, puede escucharlas en Spotify, ¿cierto? Así es, muchas gracias, che. Gracias a vos. Y ya nos estamos yendo, che. Está roto y no hay afuera. Hay algo con R. ¿En lo roto?